Estudiantes de séptimo, buen día. Bienvenidos a otra de sus clases de historia en este segundo periodo académico. Bueno chicos, para el día de hoy vamos a trabajar algunos aspectos relacionados a un periodo que se dio en finales del siglo XVII y siglo XVIII. Especialmente vamos a hablar de la Ilustración. Bueno chicos, entonces antes de empezar es muy importante pues que ustedes tengan presente los acuerdos, ¿sí? Que estén pendientes de la explicación, que tomen apuntes en su cuaderno de historia. Y es muy importante pues que en la medida que se presenten inquietudes o dudas con respecto al tema, pues las tengan presentes, las anoten en sus cuadernos, pues con el fin de resolverlas en la clase que tendremos posteriormente a la observación de este video. ¿Listo chicos? Bueno, entonces, recordemos que en la clase anterior habíamos trabajado aspectos relacionados al Estado moderno, ¿sí? Todo lo que sucedió entre el siglo XIV y siglo XV, ¿sí? Y que principalmente pues este se desarrolló entre las monarquías autoritarias, ¿sí? Las cuales pues marcaron la fin de la Edad Media, inicio pues de todo lo relacionado a la Edad Moderna. ¿Listo chicos? Entonces vamos a ver que de cierta manera pues el rey seguía manteniendo su poder, pero en este caso mantenía algunos privilegios, especialmente en la burguesía, ¿sí? Sociedad que tuvo su expansión pues de acuerdo a los diferentes mecanismos de comercio pues que tenía. Recordemos que también trabajamos algunas características, dimos algunos ejemplos, especialmente las monarquías autoritarias de Inglaterra, Francia y España, ¿sí? Hablando de cada uno, un ejemplo como lo fue Inglaterra con la Guerra de las Dos Rosas, Francia con la Guerra de los 100 años y España con todo lo relacionado pues al matrimonio de los reyes católicos. ¿Listo chicos? Entonces, eso como para entrar a hacer un recorrido de todo lo que se dio en la última clase. ¿Listo? Entonces, para el día de hoy vamos a abordar todo lo relacionado a la ilustración. Bueno, en ese orden de ideas es muy importante tener en cuenta que la ilustración pues fue un movimiento cultural, intelectual, ideológico y político pues que se desarrolló en Europa en en el siglo XVIII, ¿sí? Finales del siglo XVII y siglo XVIII. Es muy importante tener en cuenta, chicos, que surgió especialmente en países como Gran Bretaña, Francia, y en Francia vamos a ver, por ejemplo, un gran representante de esta ilustración como lo fue Voltaire, ¿sí? Él fue quien de cierta manera se dio a conocer, además por sus conocimientos y sus aportes al conocimiento de la época, pues también por realizar un movimiento que denominado como un movimiento pedagógico y filosófico con el fin de, pues, de conservar los avances intelectuales de la época a través de libros. Sí, eso lo vamos a conocer hoy en día como la famosa enciclopedia. Vamos a ver que de cierta manera, pues en la ilustración predomina el uso de la razón, el progreso y la difusión de ideas y de conocimientos científicos nuevos que le aportan pues a ver una visión más crítica de la realidad y pues de cierta manera vamos a ver que el siglo XVIII, pues conocido también como el ciclo de las luces, tanto por el uso de la razón para explicar fenómenos de la vida cotidiana de los seres humanos como fenómenos naturales, sí, se comienza a preguntar muchas cosas, el ser humano se comienza a preguntar muchas cosas y comienza pues a través de la razón, a través del método científico, comienza a darle pues de cierta manera una explicación a estos cuestionamientos. Además, pues recordemos también pues que en este siglo se dio todo lo relacionado a la Revolución Francesa y esto es pues uno de los acontecimientos de gran importancia pues para la humanidad como lo vamos a ver más adelante. Bueno, vamos a ver que de cierta manera pues con el uso de la razón pues se enfrentan las doctrinas de la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver que se dan nuevas formas de conocimiento y pues de cierta manera estos pensamientos religiosos pues tienden a ser algo cuestionados por los diferentes científicos y pensadores e intelectuales pues, que van a surgir en la época. Bueno chicos, en cuanto a las características, vamos a trabajar las siguientes. Vamos a ver que se da un dominio de la razón, ¿sí? Especialmente en la búsqueda del saber, en búsqueda del conocimiento, vamos a ver un incremento en nuevos conocimientos, un estudio especialmente de la época, un estudio de la cultura de los mismos, pero teniendo en cuenta mucho la historia, ¿sí? Entonces vamos a ver que el dominio de la razón o la razón va a jugar un papel muy importante en este proceso de ilustración. Vamos a ver que de una u otra manera, pues el pensamiento racional
se valora de cierta manera como la única forma de llegar al conocimiento verdadero, ¿sí? En este momento pues es muy importante tener en cuenta que surgen de una u otra manera todo lo relacionado al método científico, pues en pro de conocer todas las facetas del ser humano y empezar a conocer el mundo, ¿sí? Especialmente pues vamos a ver que se comienza con el razonamiento, con la observación, con la experimentación, pues con el fin de, como ya lo mencioné, pues de empezar a conocer y dar explicaciones sobre todo lo relacionado pues a las diferentes inquietudes que le surgen al ser humano en la época. Bueno, vamos a ver también que las creencias populares, en especial la religión, pues en esta época toman un sentido, un carácter de meras supersticiones. Vamos a ver que de una u otra manera pues el progreso material y moral de la época pues estaba las condiciones de los descubrimientos que se estaban dando en la época, y especialmente descubrimientos así tecnológicos, descubrimientos científicos, pues que ciertamente marcaban ese progreso material y ese avance y progreso moral que se estaba dando en la sociedad de la época. De una u otra manera vamos a ver que, como lo vamos a evidenciar en la Revolución Francesa, pues se cuestionó todo lo relacionado pues a las monarquías, ¿sí? Y especialmente se comienza a cuestionar pues que el poder del rey venía de Dios. Entonces comienzan a cuestionarse todas estas cuestiones y, como lo vamos a ver, pues se llega al fin de la monarquía, el fin del antiguo régimen, especialmente pues con el desarrollo de la Revolución Francesa. Ahora, es muy importante tener en cuenta algo de las causas de la ilustración, ¿sí? Vamos a un primer momento, pues hablar sobre el valor del pensamiento humano, ¿sí? Que, que se regía especialmente pues por ese antropocentrismo que se venía trabajando desde tiempo anterior, ¿sí? Ese pensamiento en el cual se le daba el valor a esa forma en el que el ser humano se convertía en el centro de todo, ¿sí? Lo cual lo vimos en el humanismo, lo vimos en algunas primeras clases sobre el Renacimiento, y pues que de cierta manera se convierten en una fuente muy importante de saber. Ahora es muy importante tener en cuenta pues que en este periodo de ilustración pues surgen dos corrientes muy importantes como el empirismo y el racionalismo, ¿sí? Que en conjunto con las ideas pues que se dan en la ilustración pues dicen que o postulan de cierta manera que la única manera de llegar al conocimiento de o de generar nuevo conocimiento verdadero pues se tiene que dar a través de la experimentación, ¿sí? Como es el caso por ejemplo el de los campesinos, ¿sí? Que son unos profesionales, lo que hacen, no tuvieron que asistir de cierta manera pues a una universidad 5 años para tener los conocimientos que tienen, sino que a través de la experimentación, ¿sí? Diaria, en su quehacer diario, en su vida cotidiana, pues obtuvieron ese conocimiento. Y pues vamos a ver que de cierta manera pues es el uso del método científico en la medida que se utiliza la observación y la experimentación como base en este empirismo, pues para la obtención de conocimiento. Y en cuanto al racionalismo, pues vamos a ver que pues el uso de la razón, ¿sí? Teniendo en cuenta que fue el dominio muy importante que tuvo la razón en este periodo de ilustración, especialmente el razonamiento lógico. Vamos a ver también que entre las causas pues hablamos de un liberalismo, pero este liberalismo no como el liberalismo político que conocemos, sino un liberalismo más encauzado hacia garantizar los derechos de las personas, de la sociedad, de las diferentes sociedades, especialmente en la defensa y garantizar los derechos de como la vida, la libertad, la igualdad y propiedad. También vamos a ver que pues en este periodo de ilustración pues se da unas ciertas necesidades de encontrar respuestas que pues en el periodo pasado estaban muy sesgadas y si se puede decir de cierta manera escondidas pues por las diferentes visiones que se tenían en el momento tan restringidas a la hora de buscar una nueva manera de generar conocimiento. Ahora chicos, es muy importante pues en últimas intentar hablar sobre todo lo relacionado pues a las consecuencias. Y vamos a ver que
como consecuencia pues se dio todo lo relacionado al impulso al método científico, ¿sí? Razonamiento, observación, experimentación, que fue el causante pues de la generación de mucho más conocimiento posteriormente. Vamos a hablar también, o se da como consecuencia también los principios de la Revolución Francesa, en el cual pues marca de una u otra manera un punto muy importante en la historia humana, en la medida en que pone fin al antiguo régimen, ¿sí? Pone fin a la monarquía, a ese sistema político, a ese sistema de gobierno en el cual todo el poder pues recaía sobre una sola persona, y pues esta persona, denominado como un monarca, pues tenía la facultad de cambiar o modificar las leyes a su antojo. Sí, se da fin a este sistema monárquico y surge pues de una u otra manera todo lo relacionado pues a la república, la primera república francesa, ¿sí? A la, de una u otra manera, al surgimiento de las constituciones que surgen en contra de este antiguo régimen. Y también pues la Revolución Francesa es muy importante en la medida en que pues se da la primera declaración de los derechos humanos, ¿sí? Bajo los tres principios pues de ella, que fueron libertad, fraternidad e igualdad. Entonces en ese orden de ideas es muy importante pues tener en cuenta todo lo relacionado a la Revolución Francesa pues por estos dos aspectos que acabo de mencionar y cómo estos dos aspectos pues influyeron en la forma de pensar, de vivir, de actuar y de comportarse pues de las personas en un mundo social. Pero vamos a ver también que se da un despotismo ilustrado en la medida, por ejemplo, de España, la monarquía española, comenzaban a utilizar este despotismo ilustrado y cuál va a ser el tema de la próxima clase. Y así en aspectos generales pues vamos a ver que esta monarquía española pues lo que intenta es brindarle a sus súbditos los principios de la ilustración, ¿sí? Brindarle a sus súbditos educación y medios pues para progresar. Bueno, y por último pues entre las consecuencias más destacadas que encontramos pues vamos a ver que sea una difusión y una reunión y una difusión de los diferentes conocimientos, ¿sí? Especialmente pues con la idea de hacer esa recopilación de los diferentes conocimientos que pues para la época se estaban dando de gran manera y pues como yo lo mencioné anteriormente pues se plasman en la enciclopedia, ¿sí? Lo que nosotros conocemos hoy en día con la enciclopedia donde encontramos pues los conocimientos de diferentes disciplinas pues en un solo libro. Entonces chicos, es muy importante tener en cuenta que a la hora de hablar de ilustración pues vamos a hablar de un movimiento que surgió netamente en Europa, ¿sí? En Europa, ¿sí? En América no. En América vamos a hablar de una ilustración hispanoamericana en la medida en que todo lo que sucedió en Europa pues se trasladó a América con la colonización que hubo pues acá en América con la llegada de los españoles. Y pues de una u otra manera pues también influenció en la manera de pensar y de actuar de la población latinoamericana. Entonces chicos, es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y pues esto era lo que teníamos que trabajar con ustedes el día de hoy. Listo chicos, entonces es muy importante que ustedes pues en ese orden de ideas tengan en cuenta lo siguiente. La actividad de la página 151 de su libro Enlaces Sociales séptimo. Ok chicos, entonces para que no se les olvide realizarla y ustedes ya saben pues la manera de proceder con todo lo relacionado a las actividades. Listo chicos, entonces pues no siendo más, les deseo un lindo día, que estén muy bien chicos, nos vemos en una próxima ocasión, chao.